Las primarias no solo eligieron a Jara y a Kast, revelaron algo mucho más profundo, una batalla cultural que estaba dormida hasta el 2019 y que hoy volvió con fuerza total. El Congreso cambió, los votantes cambiaron y hasta la derecha cambió, empujada por fuerzas que nadie vio venir. Y mientras en varios países se cuestiona el comunismo, en Chile una candidata comunista llega al escenario final con una trayectoria que abre más preguntas que respuestas. Este no es un análisis electoral, es la radiografía del conflicto cultural que definirá Chile por décadas. Mientras en Europa del Este como Letonia, Lituania, Estonia, Polonia, Ucrania, Georgia y otros como Corea del Sur, Indonesia, Alemania tienen restricciones o prohibiciones a partidos comunistas por razones históricas, en Chile una candidata comunista, Janet Jara, llega al escenario final y lo hace con una trayectoria política cargada de polémicas públicas que hoy están nuevamente en debate. Homenajes simbólicos a figuras revolucionarias como el Che Guevara y el perro Matapacos, sumar apoyos al comando de artistas urbanos como Balbi el Chamaco con causas pendientes por violencia intrafamiliar, además de colocar como vocero al rey del pituto, experto en todo, Francisco Vidal. En todos los países que gobierna el Partido Comunista, el resultado es un desastre. Investigaciones públicas sobre transferencias de dinero a entidades vinculadas políticamente usando RUT de personas fallecidas, incremento de la desocupación femenina bajo su gestión previa y declaraciones contradictorias respecto a su propio programa que generaron dudas incluso dentro de su sector. Estos episodios no son un juicio moral, son hechos que influyen directamente en la percepción cultural del electorado, manteniendo a 11 diputados y 3 senadores comunistas. Aún así llegó con mucho menos apoyo de lo esperado, quizás por la cantidad de mentiras a las que nos tienen acostumbrados. No mentiré. Ese es mi compromiso. No puedo dejar de recordar cuando Evelyn Matei fue víctima de violencia a través de una campaña de fake news y bots organizada por gente vinculada a otro candidato. Quiero decir que cuando tocan a una, nos tocan a todas, independientes del sector. 3 doritos después. Ya sabemos que durante el gobierno pro mujeres, las feministas a la carta, con sus retóricas pacíficas, tolerantes y democráticas, se mantuvieron en sus cuevas peinándose la axila mientras el subsecretario del Interior era acusado por violación, o mientras una funcionaria pública dejaba una carta de maltratos dentro del Ministerio de Hacienda antes de quitarse la vida, o durante la incansable búsqueda de empleo femenino. Aún así decidieron justo ahora salir a manifestarse ante un eventual gobierno de derecha representado por José Antonio Kast, marchando con una cabeza en la mano del candidato y pancartas donde es atravesado por una lanza, todo porque aman la continuidad de este nefasto gobierno y su gran legado. Algunos tienen las patas de hablar del legado de Boric. El legado de Boric. Este es el legado de Boric. Un Estado inepto, porque eso es un Estado repleto de incompetentes, de mentirosos, de ladrones y de corruptos. El legado de Boric va a ser una economía al borde de la ruina, sin inversiones. Va a ser un país que ha perdido territorio a manos de los llamados pueblos originarios. Un país que ha perdido sus buenas relaciones con Israel, con Estados Unidos, con otros países, con Argentina desde luego. Un país que ha dejado y sigue dejando entrar a miles y miles de delincuentes. Un país donde la educación se fue a la cresta, total y completamente. Este es el país con ministros preocupados de la educación sexual, de presentar espectáculos con unos verdaderos saltimbanquis sexuales. ¿Para qué sigo haciendo la lista? Esto es el legado, una torta de caca de 5 pisos. Y arriba el monito que ponen, arriba podríamos poner el monito al señor Gabriel Boric. En segundo lugar está José Antonio Kast, del Partido Republicano, que en estas elecciones se consolidó como la mayor fuerza en la Cámara Baja con 31 diputados y logrando 5 senadores. Todas las expectativas están puestas en él como principal opción para convertirse en el próximo presidente de la República. La tensión es tal que ya se ven reacciones entre los extranjeros en situación irregular en Chile, quienes han respondido a sus declaraciones como candidato. Incluso el presidente de Perú tuvo que desplazarse hasta la frontera para observar directamente la oleada de inmigrantes
estudiantes que están marchándose por cuenta propia del país. La semana pasada estuve en la región de Arica, Parinegora. Justamente el motivo de la visita en la región de Tacna, Constatando, doctor, la crisis migratoria es justamente para anticipar problemas que eventualmente pueden suceder. La tensión se instaló en la frontera. Ambos se llaman José, pero uno José Enrique y el otro José Antonio. Uno ya es presidente y el otro, según las encuestas, es quien estaría más cerca de lograrlo. Y por eso, las palabras. a los migrantes irregulares, decirles que ya 106 días para que dejen no escapar. Causaron revuelo en Perú. Con buena suerte quizá de provocación, así lo han entendido algunos, pero el impacto y la repercusión vaya que ya ha tomado fuerza aquí en nuestro país. Porque el presidente peruano realizó un anuncio que podría impactar en la crisis migratoria de ambos países. Declarar que ya para que el ejército pueda ayudar a la Policía Nacional de Perú resguardar y evitar actos irregulares de personas de otras nacionalidades que puedan venir acá con diferentes... Y en este contexto aparece nuevamente el periodismo militante de ideologías de izquierda radical como el de Rafael Cavada, conocido por ser un incitador insurreccional octubrista amigo de la primera línea, donde realiza campaña pro inmigración ilegal al dirigirse a la frontera a convencer a los irregulares a quedarse en el país. Mensajes que contrastan con la postura de una parte mayoritaria de la ciudadanía que hoy exige mayor control migratorio y orden en las fronteras de la nación. No, quiero para Colombia o para otro país. Pero para Venezuela no. Pero a una cosa, ustedes saben que no lo pueden deportar. No existe la capacidad, primero, de llevar aviones de venezolanos a Venezuela, porque la ley no permite que Chile mande un avión lleno de venezolanos a Venezuela. Si no lo admite el gobierno de Nicolás Maduro, y el gobierno de Nicolás Maduro no deja aterrizar aviones chilenos con migrantes, a ustedes no lo pueden deportar. ¿De reportarnos? Imagínense, patrón. Entonces, disculpen, las propuestas que está haciendo nuestro presidente futuro Casco, que es el presidente del número uno, que es el que postulado. Porque ¿qué tiene mejor en cuenta? Ha nombrado expulsiones de la mayoría de los venezolanos. Sí, pero nosotros le preguntamos, nosotros en Chile le preguntamos. Yo vendía al señor Casco, pero que todos necesitamos y... ¿No puede hacerlo? No lo puede hacer. Y entonces está haciendo alguna promesa que no va a cumplir. Puede cumplir. Ya. Promover la permanencia de inmigrantes en situación irregular desde la frontera debe sentirse bastante heroico. La solidaridad siempre es más fácil cuando se ejerce con la casa, el barrio y los recursos de otros. La duda es, ¿esa misma valentía también aparece cuando tocan la puerta de tu propia casa? En fin, activistas disfrazados de periodistas. Por otra parte, Eduardo Frei recibe a Kast en su casa. Frei contó que tuvieron una conversación franca y profunda sobre los graves problemas que hoy nos afectan y la urgencia de generar acciones que resuelvan las necesidades de todos los chilenos. También dijo que coincidimos en los temas esenciales en este momento para nuestro país y agregó que aunque vienen de mundos distintos, estamos en un momento crucial donde el país requiere unidad. Frases suaves, elegantes, diplomáticas, pero suficientes para dejar a más de algunos sacando conclusiones. En menos de 24 horas, la DC entra en pánico y lo manda al tribunal interno por conducta de la mayor gravedad. Aunque seamos sinceros, la traición es casi parte del ADN de la DC. Si hasta salieron con el Partido Comunista sin despeinarse. Pero claro, hablar con Kast, eso sí que es cruzar todos los límites. Y cuando parecía que la teleserie paraba ahí, al día siguiente la justicia cita a Frei a declarar por un caso antiguo de la dictadura, justo después del escándalo interno. Y aquí muchos volvieron a notar lo mismo de siempre. Cada vez que un episodio incomoda al oficialismo, especialmente al PC, el Poder Judicial parece moverse con una precisión que para algunos ciudadanos ya no se siente tan casual. No se afirma nada, pero las coincidencias se acumulan solas. En resumen, Frei conversa, la DC explota y la justicia aparece en tiempo récord. Todo tremendamente normal en un país donde las sincronías políticas tienen GPS. En tercer lugar aparece la gran sorpresa de estas elecciones, Franco Parisi. Contra todo pronóstico y dejando en evidencia el error de las encuestas, su partido logró posicionarse con 14 diputados, convirtiéndose en una fuerza clave para otorgar una eventual mayoría parlamentaria al próximo gobierno. Eso sí, siempre y cuando la colectividad no vuelva a desintegrarse como ocurrió anteriormente, debido a la diversidad interna de sus parlamentarios. Yo voto José Antonio Kast, decidido, no sigo a eso. ¿Tengo un voto anti-Jara o un voto Kast? Un voto anti-Jara, es decir, un voto anti-Jara. Yo no votaría jamás comunista, lo dije otra vez, no tengo problema en volver y repetirlo 50.000 veces. Yo hice mi campaña diciendo lo mismo, así que no es novedad. Yo lo digo, yo no creo en el comunismo, conozco el comunismo por dentro. Es decir, a mí no me lo vinieron a contar, ¿por qué? He estado en Cuba, he estado en Nicaragua, he estado en Venezuela, es decir, estuve en Laos cuando el país estaba en una crisis profunda. Entonces, nadie me dice a mí que el comunismo es algo positivo, es una... ¿Cómo te puedo decir? Es un grupo de ideas que están pasadas, que están añejas.
Hoy nosotros necesitamos que el mundo se abra hacia nosotros, crecer. El comunismo no permite eso. Yo no creo en esta igualdad de clase. Nadie es igual al otro. Nadie quiere ser igual al otro tampoco. Entonces, al final, entre otras cosas, no creo. Entonces, la pregunta si este es un voto apoyando no, este es un voto contra el comunismo. Yo jamás podía votar por un candidato comunista, ni por las ideas del comunismo. Y no está en tu idea del nulo blanco. Tampoco. ¿Crees que no? Que ese sería, no, también yo respeto que no, pero nulo blanco le podría dar posibilidades a esta mujer de ser próxima presidenta, y yo lo que más quiero es que ella no sea presidenta. Bueno, mi voto personal, como lo hizo Javier Olivares hace una semana o 2 semanas, diputado electo, mi voto es claro, mi voto es por la señora Janet Jara, alguien que ha hecho guiño a acercarse un poco más al centro, alguien que está en la calle, alguien que está dispuesta a hacer terreno. Llámelo por marketing si se está acercando al centro como quieran, pero ahí está. Pero tanto vemos un José Antonio Kast, como lo dije, que está en su extrema derecha, en su cúpula, y ojalá mientras más a la derecha, para él es mucho mejor. Yo le digo al tiro a la gente que vota por Jara, respétense un poquito. Tú no puedes votar por alguien que no tiene el programa de gobierno, siendo que fue candidata de la primaria y después hizo 7 páginas. O sea, flojo más encima. No podí pretender ser gobierno con 7 páginas teniendo todos los ministerios para hacerlo. Es una falta de respeto. Dejemos de votar por los ineptos intelectuales. Ahora aquí estamos rodeados. Ya saben, es como amarrar un globo a un yunque y pretender que vuelen juntos. El PDG puede intentarlo, pero todos sabemos cómo termina. El globo arriba y el yunque abajo. Y el partido. En cuarto lugar quedó Johannes Kaiser, quien logró ampliar el espectro de la derecha. Durante años ese bloque operó bajo un cerco cultural, evitaba ciertos temas para no incomodar, aceptaba marcos narrativos impuestos por la hegemonía progresista y renunciaba a muchos de sus valores para sobrevivir en el debate público. Eso cambió con la aparición de los nacional-libertarios, con discursos más directos, menos acomplejados y centrados en la libertad económica, seguridad, identidad cultural y límites al Estado. Obligaron al resto de la derecha a reposicionarse, abrieron debates que durante años estaban prohibidos y su presencia arrastró a toda la oposición a recuperar temas olvidados. El PNL se instaló como el partido de derecha más grande, alcanzando 50.624 militantes y logrando además 8 diputados y un senador electos. Un crecimiento meteórico que increíblemente ocurrió en apenas 8 meses desde su constitución. Andrés González, muchas gracias por darnos esperanza. Bueno, y vamos a seguir dando la pega. Y aparte no se equivoquen, sí, estando y existiendo nosotros y teniendo un partido organizado que trabaje también en las poblaciones, que trabaje en los gremios, etcétera, etcétera, que vaya ampliando su base de penetración social. Hay muchas cosas que no saben hacer si nosotros no lo acompañamos. El doctor Andrés Criollo hizo un orgullo militar capturado en media, Kaiser 23. Hoy se murió y así es. Dense cuenta lo siguiente, lo que el día pasó, yo creo que no se está midiendo bien, pero fue un sacadero de mugre a este gobierno como no se ha visto. Fue más duro desde el punto de vista del resultado electoral que la votación de la prueba o rechazo del primer plebiscito constitucional. Entonces, si ustedes lo ven desde el punto de vista macro, a la extrema izquierda, a la izquierda octubrista, y la redujeron a 20, o sea, la reducimos. Nosotros, todos juntos, redujimos a 26% del voto. Yo no es menor. Carmen dice, las ideas ya se instalaron, gracias. Sí, eso es muy importante también. Imagínate que mismo a la señora Jara, ¿se acuerda cuando su economista dijo que había que reducir el número de ministerios? El Partido Comunista proponiendo reducir el número de ministerios. ¿Fusionar ministerios? Sí, eso lo habíamos planteado ya. Yo creo que hay varias cosas que se pueden optimizar como una gran reforma al Estado. Por ejemplo, solo para poner una concreta, bienes nacionales con vivienda. Cuando ya tu opositor más acérrimo empieza a robarte las ideas porque ya fuiste un triunfo cultural no menor. Ahora, nosotros recién empezando, no me equivoqué. En quinto lugar queda Evelyn Matei, quien representa a esa derecha que parece más preocupada de agradar a la izquierda que de defender sus propios principios. Si bien Matei manifestó apoyo a Kast, algo que se valora, lamentablemente el sector no logra corregir su rumbo. Una vez más, los senadores de la derechita terminaron dándole un salvavidas al gobierno progresista al rechazar la acusación constitucional contra el exministro Pardo, pese al impacto que tuvo en todos los chilenos. Por decisiones como esta les fue tan mal en las elecciones. No entienden, siguen atornillando al revés. Quinto en las elecciones por segunda elección consecutiva. Último, compadre. Bajo tierra. Renovación Nacional baja de 22 diputados a 13. ¿Saben por qué? Porque la ciudadanía ya no les compra. Y aquellos que estamos sacando la cara, que nos sacamos la cresta, que decimos derecha, directo, valiente, que vamos a recuperar, tenemos que andar dando explicaciones por los perlas que andan salvándole el culo a Diego Pardo cuando se jodió a todos los chilenos con las cuentas de la luz. Un año sabía el perlita.
un año tenía claridad de que se habían cobrado 2 veces el IPC por parte de Transelec. Y resulta que cuando por primera vez la derecha tenía la oportunidad de tener todos los votos para acusar constitucionalmente de destituir a un ministro que no había hecho la pega, se da contra los meados. ¿Por qué no debemos decirlo? Se da contra los meados. Todo el día. Me van a disculpar. Si me quieren sacar el chileno, sáquenme, me da lo mismo. Porque yo no me siento cómodo con este tipo de decisiones. Y no tengo que andar defendiendo los pelos que andan volando para salvarle el potito al ministro Diego Pardo. Cuando toda la bancada de Renovación Nacional de la Cámara de Diputados se fue a acusarlo constitucionalmente y pone los votos, resulta que en el Senado hacen una requisa que no teníamos idea por qué. Porque esa es la verdad. No sabemos qué cresta pasó en el Senado para que se dieran vuelta a los senadores. Y resulta que después somos nosotros los que estamos en medios de comunicación los que tenemos que estar dando explicaciones por la votación que tienen estos honorables. Por eso la ciudadanía no lo compra, compadre. Por eso la ciudadanía no lo cree. ¿O usted cree que fueron los republicanos los que nos inventaron el proceso de Erix Cobarde? No, fue la gente. Fueron nuestros votantes, los que antes votaban por nosotros, pero ya dicen, ¿por qué cresta tengo que votar por Chera? Se andan salvándole polito por la Diego Pardo. Aún así continúan siendo la segunda fuerza de la derecha en la Cámara Baja, con 18 diputados en la UDI, 13 de Renovación Nacional y 3 independientes, mientras que en la Cámara Alta mantienen 5 senadores de la UDI, 9 de RN y 6 independientes. Y del resto no hay que hablar porque en realidad no son relevantes. Es importante reflexionar para quienes creen que votar en blanco o nulo no cambia nada. La historia demuestra lo contrario. Decisiones como esas abrieron el camino para que Chávez llegara al poder. Aquí hay que ser estratégicos. Está bien que un candidato no te guste, pero no olvidemos que la oposición está representada por una candidata comunista dispuesta a decir lo que sea para avanzar políticamente. Llegan por las urnas, pero una vez instalados es extremadamente difícil revertir el daño que generan. Por eso, desperdiciar tu voto en un blanco o nulo puede terminar teniendo un costo mucho más alto en el futuro. Suscríbete, dale like y comenta para seguir avanzando en la batalla cultural con enfoque libre.